escucho. ¿Cómo Ahí está? sí, Ahora sí. ¿Cómo está usted? bien, profe. Les Aquí. mandé la clase al Moodle de la semana Sí, pasada sí, la tengo. y de esta semana. ¿Cómo le está yendo con el semestre? ¿Bien? Está súper intenso, tomé muchos ramos. ¿Cuántos ramos? 8. 8, demasiado. Ya con 4 está bien. Y O es sea, tomé en realidad 6. trabajo 6 y 2 intenso. electivos. ¿Ah? Tomé 6 y 2 ¿Sí? electivos de formación profesional. Ya. Pero los lectivos también Por eso, demandan trabajo, ¿verdad? tipo, demandan tiempo, también hay pruebas. Es súper complicado. Ya. ¿Ustedes se contactan con sus compañeros? Sí, Ya. sí, ahora se están conectando. Tenemos La, grupos. la recomendación que les, que les hago para trabajar las guías es que lo hagan en grupo, porque de a dos, por ejemplo, Claro, porque solo el trabajo se hace muy pesado. La guía está calculada, calibrada para trabajo en grupo de 2 personas. Ya 3 es como mucho. ¿M? Y uno es bastante pesado, claro. Profe, el grupo es solo hasta 2 personas, ¿cierto? hasta 2 personas. A menos que haya un grupo impar y por ahí quede alguien Solito. volando y es conveniente que trabaje con otras 2 personas. Pero en Pero caso lo otro excepcional, que digamos. quería preguntar, lo de las noticias, lo de la vigilia. No, la de la vigilia es individual. Sí, y ese el formato, ¿cómo pueden ser noticias internacionales, nacionales? La, la, eh, yo en la primera clase lo estuvimos analizando Sí, y les mandé un documento donde está la información, las instrucciones con el máximo de detalle. En general son noticias nacionales para que ustedes se hagan una idea de cuál es la situación ambiental eh, acá en Chile. en Chile. Entonces, Ah, claro, ya puede ser a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. ¿Ah? ujú. Pero la idea es que tengan una visión general de lo que ocurre en Chile, no en el extranjero. Ya, profe. Ahora, el trabajo del portafolio no debería ser un trabajo muy complicado, muy demandante de tiempo, porque consiste en acceder a un diario, puede ser la versión digital del diario, La Tercera, el Mercurio, las últimas noticias, algún otro diario, y se revisan las páginas y se ve si en alguna de las páginas aparece alguna noticia de interés ambiental. Y bueno, esa noticia se lee, se analiza, se buscan algunos términos que no se conozcan, o bien algunos términos que necesiten precisarse en su significado. Y eso es todo, pero eso hay que hacerlo semana a semana. Mm. Y yo lo considero un trabajo relativamente entretenido. Ahora, ¿dónde está el problema? Que en general la gente joven, como no tiene el hábito de leer periódico, les cuesta. Cuesta romper esa inercia. Yo antes exigía en papel la noticia. Bueno, y algunas personas señalaban que no tenían plata para comprar el diario. Bueno, yo le decía, vaya a la biblioteca y revise la biblioteca. Pero se le hacía
un poco complicado a aquellas personas. Así que ahora acepto que el portafolio se haga a partir de periódicos electrónicos. Además, la tendencia es que los periódicos sean más bien electrónicos que en papel, pues hay que ahorrar papel. Y parto del supuesto, sí, que no hay tráfico de noticias, porque uno medio desconfiado es decir, bueno, revisemos, tú revisas un diario digital, yo reviso el otro diario digital, bueno, y después eh, compartimos la información, digamos, ¿no? Los estudiantes en general son bastante hábiles para compartir información. Bueno, aparte del supuesto que es un trabajo personal y honesto, digamos. ¿Mm? No me puedo dedicar a examinar cada noticia al detalle como para darme cuenta en qué momento hay tráfico de noticias, ¿me entiende? El resto, ah, eh, alguien estará 4 personas esperando. Mariana Subilas, una persona esperando. Hola jóvenes, buenos días a todos y a todas. Espero que, Buenos días, profe. espero Ya. que estén bien. Está un poco nublado. Yo de aquí de mi estudio veo el día que está un poco opaco, digamos. Espero que en los lugares donde ustedes viven haya un poquito más de sol. Tenemos 10 personas, después se acoplarán las que faltan. Recibí un correo de Mariana pidiéndome la clase de la semana pasada, la subí, y también subí la de esta clase para que ustedes vayan trabajando con el debido tiempo, ¿no? Y al final no se les junte todo. También alguien me hizo la consulta de, nuevamente el portafolio. El portafolio es un trabajo individual. La preparación de la prueba en base a las guías es un trabajo que lo pueden hacer grupal. Yo prefiero que ese trabajo, el desarrollo de las guías sea grupal porque una de las estrategias metodológicas declaradas del curso es el trabajo cooperativo, de tal forma que trabajando las guías dos personas, yo asumo que ahí hay una suerte de colaboración, no solo porque se reparten las preguntas, sino que también eh, hay un intercambio de conocimiento, intercambio de información, ¿ya? Un apoyo recíproco. Y también Lior me mandó un correo, se lo respondí, espero que haya resuelto su problema. ¿Alguna pregunta, consulta, jóvenes? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Estoy grabando la clase. He intentado subir el material a Moodle, pero la grabación son muy pesadas. Así que voy a ver alguna alternativa de tal forma de lograr que lo grabado le llegue a ustedes.
pero para Moodle, la capacidad de Moodle para enviar la información es máximo 50 megabytes, y las grabaciones tienen bastante más de ese límite. Esta semana nos corresponde revisar los fundamentos químicos de de la ecología. Como hemos definido, ecología es la disciplina que estudia las interacciones entre un ser vivo y su entorno, y las interacciones se refieren a intercambio de materia, intercambio de energía e intercambio de información. Entonces, el capítulo de fundamentos químicos va a tener que ver fundamentalmente con el tema del intercambio de materia. El intercambio de energía ya lo analizamos en la clase pasada, en términos de los fundamentos físicos de la ecología. Y la próxima clase vamos a analizar los fundamentos biológicos de la ecología. Entonces, voy a ir a a la clase que Profe, tengo. Dígame, ¿quién hay un habla? compañero que está tratando de entrar. Ya vamos fundamentos químicos. ¿Ven la clase ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ya, David. Ya le di la entrada a David. Ya, profe, gracias. Bueno, como decía, en la interacción ecológica se intercambia materia. ¿Alcanzan a ver ahí bien? Intercambia materia, y partiendo por la definición de materia, más bien conceptual que física o química, y vamos a recurrir al concepto clásico de materia, porque nos permite explicar y entender bien los fenómenos de intercambio. El concepto moderno ya es física atómica, y no necesitamos esa aproximación porque ya es otro nivel de análisis, es el nivel de organización de la materia subyacente al nivel ecológico de organización de la materia. Es un campo más propio de, de los físicos. En cambio, la aproximación clásica de materia es un campo más propio de los biólogos, de los ingenieros, porque se trabaja a ese nivel. Entonces, el concepto clásico de materia está referido a todo aquello del entorno, que tiene masa y energía. En cambio, el concepto moderno está referido a todo aquello que tiene energía, aunque no necesariamente masa. ¿Ya? Ahora, una diferencia básica entre el tipo de materia es materia inanimada versus materia animada. Entendiendo por materia inanimada aquella materia que tiene propiedades físicas y químicas, pero no tiene propiedades biológicas. Y materia animada, aquella materia, como son los cuerpos de los seres vivos, que tiene propiedades físicas, propiedades químicas y además propiedades biológicas. Y la clasificación de los tipos de materia en función de másica, no másica, se refiere a
que hay materia másica, que es la materia que vemos nosotros y que la podemos pesar, medir, caracterizar en términos de forma, y la no másica, que no tiene masa, pero sí tiene energía. Por lo tanto, los instrumentos que se requieren para analizar ese tipo de materia no son los instrumentos clásicos que se usan para caracterizar en general la materia. La materia no másica requiere instrumentos que midan más bien fluidos, que midan plasmas, que midan otro tipo de fenómenos. Ahora, los Profe, estados, ¿sí? hay una compañera intentando meterse por De si la puede nuevo, aceptar. Profe. ya, participantes, Consuelo, admitir. Ya, está admitida la materia, doña Consuelo. Entonces, Gracias. los estados de la materia, en términos de la visión clásica, son tres, pues los estados sólido, líquido y gaseoso, basados en la diferencia que tienen entre energía cinética y energía potencial. Como dijimos en la clase anterior, se entiende por energía cinética la energía de movimiento y por energía potencial la energía acumulada para realizar trabajo, sin que necesariamente se haga el trabajo. Por algo es energía potencial. Entonces, en el estado sólido, la energía cinética de los elementos constituyentes de la materia es menor que la energía potencial. En el estado líquido, el movimiento o la energía cinética de los elementos constituyentes es aproximadamente igual, similar a la energía potencial, y, y en el estado gaseoso la energía cinética es mayor que la energía potencial. Ahora bien, estos estados especiales que están referidos más bien a la materia no másica. A manera de ejemplo tenemos el estado plasmático o plasma, los condensados Bose y Einstein y el condensado fermiónico. Los condensados, digamos, están relacionados con las temperaturas cercanas a al cero absoluto, que es el cero donde los átomos dejan de moverse. Y el plasma está relacionado con elevadas temperaturas, por ejemplo, en la construcción de ciertos televisores, los televisores modernos, por ejemplo, ya tienen estados plasmáticos que cuando se enchufan a la corriente eléctrica se generan temperaturas elevadas y empiezan a hacerse evidente a través de lo que uno mira. También hay plasma en las tubos fluorescentes, producto de las temperaturas que se produce al interior del tubo fluorescente. Nosotros no nos vamos a preocupar de estos estados especiales porque, como dije, son campos de estudio y de preocupación de otras profesiones. En el caso de los niveles ecológicos, los estados de la materia que son relevantes, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme nomás para no yo seguir así sin saber si me van siguiendo o no. Bueno, ya vimos las propiedades físicas de la materia, son las propiedades, perdón, las propiedades de la materia, la física, las químicas y las biológicas. Las propiedades físicas están referidas fundamentalmente a la naturaleza física de la materia, cómo están organizados los átomos
y moléculas que conforman esa materia. Cuando se produce un cambio físico de la materia, las propiedades físicas perdón, las propiedades químicas no se alteran. Las propiedades físicas se alteran, pero después si hay un cambio de estado se pueden recuperar. Por ejemplo, el agua en el estado sólido, hielo, tiene ciertas propiedades. Cuando se disuelve el hielo, tenemos el estado líquido que tiene otras propiedades físicas, pero podemos congelar agua, ¿no es cierto? Y vuelve al estado sólido y se recuperan esas propiedades físicas. En el caso de las propiedades químicas, cuando hay cambios químicos, ¿ya? Las propiedades químicas que aparecen a consecuencia de ese cambio químico son nuevas. Por ejemplo, sabemos nosotros que el agua está constituida por 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Perdón, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua a la temperatura ordinaria puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Pero si nosotros sometemos al agua a un proceso electroquímico, por ejemplo, los átomos que conforman el agua se separan y tenemos hidrógeno separado y oxígeno separado. Ahora, al separarse el átomo de hidrógeno, los 2 átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno, bueno, se forma un gas hidrógeno, que es H2, y un gas oxígeno, que es O2, con propiedades nuevas, distintas a las del agua. El hidrógeno y el oxígeno son gases a la temperatura ordinaria. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. El oxígeno no lo es tanto. El oxígeno contribuye a la combustión de la materia, el hidrógeno no necesariamente. ¿Mm? Y las propiedades biológicas se refieren entonces a aquellas propiedades que son propias de la materia animada, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo, la multiplicación de las unidades que conforman esa materia. Esto las propiedades biológicas las vamos a ver en la próxima clase, en la unidad Los fundamentos biológicos de la ecología. Ahora aquí tienen un cuadrito que muestra las propiedades de la materia, la propiedad física y las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas, nosotros tenemos la reactividad de la materia. Es decir, entendióse por reactividad la capacidad de la materia para reaccionar químicamente. Por ejemplo, el sodio, ¿ya? Es un elemento altamente radiactivo que en contacto con el aire rápidamente reacciona. Después tenemos la oxidabilidad, que es la capacidad que tiene la materia para perder electrones, la capacidad para oxidarse, digamos, en términos simples. Pero químicamente es la capacidad para oxidarse. Los metales, por ejemplo, el cobre y otros metales expuestos al aire, se oxidan. La combustibilidad es la capacidad que tiene la materia para combustionarse. Dice en otras palabras, la capacidad que tiene la materia para reaccionar con el oxígeno y en contacto con una fuente energética a quemarse, combustionarse. Y la inflamabilidad, que es la capacidad que tiene la materia para inflamarse. Por ejemplo, la benzina
es al estado sólido, perdón, al estado líquido, se inflama con facilidad y también combustiona con facilidad, de tal manera que en los lugares donde hay acumulado, qué sé yo, benzina, la gente no puede entrar fumando, está todo relativamente protegido y señales por todos lados, riesgos de incendio o riesgos de explotación, digamos, de los depósitos donde se está acumulando o se tiene guardado el combustible. Después tenemos las propiedades físicas que se refieren a las, tienen dos categorías, las propiedades extrínsecas y las propiedades intrínsecas. Las propiedades extrínsecas también se llaman propiedades generales, en el sentido que la propiedad depende de la cantidad de materia. La primera propiedad extrínseca que tenemos en el cuadrito es la inercia. Obviamente, romper la inercia de una gran roca demanda más energía, tiene mayor inercia esa roca que una roca pequeña. Y eso depende del volumen de la roca, de la masa que hay, del peso de la roca. Después tenemos nosotros a mayor peso, a mayor inercia, lo mismo pasa con la masa y el volumen. Entonces las propiedades extrínsecas no son tantas, inercia, peso, masa, volumen. Todas esas propiedades dependen de la cantidad de materia que tengamos al frente. Las intrínsecas dependen de la naturaleza de la materia. Punto de fusión, aquella temperatura donde la materia se funde. Punto de ebullición, aquella temperatura donde la materia de estado sólido empieza a hervir y se transforma en estado gaseoso. La ductibilidad ya es la capacidad que se tiene de la materia respecto de transformarla en filamento, la maleabilidad, transformarla en lámina, la dureza, la resistencia que pone la materia para el rayado, o el quebrarse, la viscosidad, bueno, como lo indica el nombre, qué tanto cuesta que ese tipo de materia fluye. Para ciertos líquidos, por ejemplo, aceite, la viscosidad es distinta para la del agua. Si ustedes tienen vehículos, o los padres tienen vehículos, bueno, los aceites que se le echan al motor es de una cierta viscosidad, y cuando cuando el aceite ya está desgastado, el líquido, el aceite, se ha hecho menos viscoso, y por lo tanto lubrica menos. La densidad es una propiedad que depende de la dureza y la viscosidad, tengo entendido, y se refiere a qué tan compacta, a qué tan densa es la materia en cuestión. Y la solubilidad es la capacidad que tiene la materia para disolverse en solvente, como por ejemplo la, la- la- la capacidad que tiene el agua para disolver distintos tipos de solutos, pero otros líquidos también tienen la capacidad, como el alcohol, por ejemplo, el alcohol común y corriente,
para disolver otras sustancias. Y la conductividad o conductibilidad es la capacidad que tiene la materia para transmitir o permitir la transmisión de ondas o electrones, como por ejemplo el sonido, la electricidad, la luz. Entonces, nosotros en el entorno nos encontramos con materia que tiene propiedades físicas. Algunas de esas propiedades físicas son extrínsecas y otras son propiedades intrínsecas y propiedades químicas. Las propiedades biológicas, dije, las vamos a analizar con más detalle, no vale la pena hacerlas acá, las vamos a analizar en el capítulo de fundamentos biológicos de la materia. Las transformaciones que experimenta la materia en los sistemas naturales, y ciertamente los sistemas socioculturales también, ¿verdad? Son transformaciones físicas, es decir, las transformaciones físicas se refieren a la estructura espacial de los elementos que constituyen la materia, ¿no? Los cambios físicos que no afectan a la naturaleza química de esos elementos constituyentes. Por ejemplo, cuando el agua, por acción del viento, se evapora de una poza, de un depósito de agua, bueno, ahí hay una transformación física, no afecta a la naturaleza química del agua. Dice en otras palabras, las moléculas del gas siguen siendo H2O. Las transformaciones químicas afectan a la naturaleza química de los constituyentes de la materia y aparecen nuevas propiedades. Y las transformaciones biológicas pueden implicar transformaciones físicas de la materia en transformaciones químicas de la materia. Por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, el glicógeno que tiene acumulado en sus músculos se transforma en glucosa, ¿ya? Y esa glucosa se transforma en anhídrido carbónico más agua más energía. Y esa es la energía química que usted usa para hacer el ejercicio. Al final, esa energía química se pierde de su cuerpo en la forma de calor, y usted transpira. Cuando transpira, elimina también el agua que se va produciendo por la combustión de la glucosa. Y aumenta la expiración, dice en otras palabras, aumenta la eliminación del aire que tienen los pulmones, y ese aire está cargado de anhídrido carbónico, porque combustionó la glucosa, como producto de eso, eliminó anhídrido carbónico, eliminó agua y calor. Ahora, como es una combustión, usted al ejercicio inspira más rápidamente, o sea, incorpora a sus pulmones oxígeno, porque necesita oxígeno para combustionar la glucosa para poder seguir haciendo el ejercicio. Ahora, cuando se produce el calambre en los jugadores, por ejemplo, es porque se produce un producto químico intermedio, ácido láctico, y ese ácido láctico se acumula en los músculos y lo que produce contracción del músculo, lo que se manifiesta como calambre. ¿Por qué? Porque la combustión de la glucosa ya está siendo más rápida que la llegada de oxígeno, por lo tanto, la combustión de la glucosa a CO2 más agua no es completa, se queda ahí
llegando solo ácido láctico. Por eso que los jugadores que están tendidos en la cancha, producto de un calambre, vienen los ayudantes del médico y le ponen una mascarilla donde le llega oxígeno para que el tipo se le produzca, o sea, para que el ácido láctico rápidamente se combustione en CO2 y agua. Pero como dije, estas transformaciones biológicas las vamos a ver con más detalle. Ahora la composición química de la materia. La materia, sabemos nosotros desde hace mucho tiempo, está constituida por átomos, moléculas y macromoléculas. Los elementos, hay dos interpretaciones de lo que son los elementos. Primero, la interpretación que sodio, potasio, es una designación nomenclatural, es como el nombre de un cierto tipo de materia. Que podríamos haberle llamado al potasio, al sodio, al oro, al cobre, otro nombre, pero recibieron esos nombres de parte de los descubridores. Desde el punto de vista químico, el elemento constituye un tipo de materia conformada exclusivamente por átomos idénticos o similares. Por ejemplo, cuando nos referimos al sodio, bueno, si tengo yo al frente mío un trozo de sodio, ¿verdad? Ese trozo de materia está constituido solo por átomos de sodio. Si tengo un pedazo de oro, ¿no es cierto? Ese pedazo de oro está constituido solo por átomos de oro. Entonces hay dos interpretaciones respecto del concepto de elemento. Una que es una denominación nomenclatural, y tenemos nosotros la tabla periódica de los elementos para aquellos que estudiaron química en los primeros cursos de la carrera o en la enseñanza media. Y lo otro es que elemento entonces designa un tipo de materia que está conformada por átomos idénticos, de la misma naturaleza. La palabra átomo quiere decir no divisible, pero nosotros ya sabemos que los átomos son divisibles, pero nos vamos a quedar con este concepto clásico, porque nos sirve para interpretar los fenómenos químicos, porque las partículas subatómicas ya es campo de la física atómica y es un mundo que está muy abajo respecto del nivel ecológico. Entendiendo entonces por átomo la menor cantidad de materia que podemos encontrar en la naturaleza. La palabra átomo significa a, sin y tomo parte. Tomo 1 de un libro, tomo 2 de una colección, tomo 3 de la colección. Entonces podemos definir, ¿no es cierto?, repitiendo, que el átomo es la menor cantidad de materia que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Por supuesto que los átomos están formando moléculas. Las moléculas pueden ser estructuras químicas conformadas por el mismo tipo de átomos, como por ejemplo la molécula de oxígeno, o dos. El oxígeno, el oxígeno molecular, el gas que nos sirve a nosotros para combustionar la materia, está formado por 2 átomos de oxígeno. El ozono, el O3, gas, está formado por 3 átomos de oxígeno. Pero también hay moléculas que
están constituidas por átomos de distinta naturaleza, como por ejemplo el CO2, el monóxido de carbono, CO. El CO2 por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El anhidrido sulfuroso, un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. El ácido nítrico, un átomo de hidrógeno, ¿cuánto dice el ácido nítrico? HNO3, un átomo de hidrógeno y 3 de oxígeno y uno de nitrógeno. ¿Entiendes? Ahora bien, la mayoría de las moléculas nosotros no las vemos, pero hay moléculas que son lo suficientemente grandes como para verlas. En algunos casos, no todas las macromoléculas las vemos, pero hay ciertas moléculas que las podemos ver, como por ejemplo la celulosa, la fibra de celulosa. Entonces, podemos observar una fibra de algodón, por ejemplo, y ahí hay moléculas de celulosa juntas constituyendo la fibra de algodón. La palabra macromolécula simplemente designa que son moléculas grandotas conformadas por muchos átomos distintos. Ahí tienen ustedes un cuadro o tabla que muestra la distribución de los 10 principales elementos químicos en distintos compartimentos de la Tierra y del universo. Esto está expresado en términos de porcentaje, ¿ya? Por masa. El universo es una estimación, la Tierra como sistema ecológico, la litosfera, lo que dice crust acá, la tercera columna, la hidrosfera, la cuarta columna, ocean, la atmósfera y la biosfera. Estos son los grandes sistemas de la Tierra. ¿Ya? Ahí tenemos la litosfera, ahí tenemos la hidrosfera, aquí tenemos la atmósfera y aquí tenemos la biosfera. Y la segunda columna, ¿ya? Esa que estoy mostrando ahí, que corresponde a la ecósfera en su totalidad. Entonces, si uno mira en el universo, el elemento que abunda es el elemento hidrógeno, formando parte, por supuesto, de distintos compuestos. El helio, H2, perdón, estoy confundido, no el helio. El helio es el que viene a continuación. Entonces, si uno revisa, digamos, para el caso del universo, los 5 elementos más abundantes tenemos el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbono. Fíjense ustedes cómo a medida que nosotros bajamos por la columna, empieza a disminuir rápidamente la abundancia del elemento. Hidrógeno, 77%, digamos, 21, 0,8, 0,3, 0,2, 0,1. Y ya con el silicio tenemos 0,07, con el nitrógeno 0,06, con el magnesio 0,06, azufre 0,04. ¿Se dan cuenta? Ya, dice en otras palabras, considerando el universo en su totalidad y pensando que esta es una estimación, el universo está dominado por el elemento hidrógeno. No por átomos de hidrógeno, el elemento hidrógeno. Después tenemos la Tierra como sistema integrado por la litósfera. El elemento que abunda es el hierro, seguido por el
oxígeno, seguido por el silicio, seguido por el magnesio. Ahora, en la litosfera, crust, el elemento, insisto, por supuesto que no está solo, sino que está formando parte de óxidos. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el magnesio, por nombrar lo más abundante. En la litosfera, no es extraño, ¿no es cierto? Perdón, en la hidrosfera, no es extraño que tengamos como elemento más abundante el oxígeno, forma parte del agua. El hidrógeno, el cloro, el sodio. No es extraño porque la cantidad de sales, el mar no es salado por casualidad, porque tiene una gran concentración de cloruro de sodio, que están separados, el ion sodio, ¿no es cierto? Y ion cloruro. Pero aquí se trata de mostrar el elemento. Y en la atmósfera tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el argón, fíjese usted, y cómo inmediatamente empieza a decaer los niveles del carbono, por ejemplo, 9,3 por 10 elevado a menos 3, el neón 1,3 por 10 elevado a menos 3, etc. Y en la biosfera, es decir, todos los seres vivos, bueno, predomina el oxígeno, no es casualidad, repito, el oxígeno no está solo, está formando parte de compuestos orgánicos ahora, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? Como elementos más característicos. Después tenemos la abundancia relativa de los elementos químicos en los seres vivos. El símbolo químico referido al elemento químico, el carbono. Entonces, en los organismos vivos, en los seres vivos, en la materia animada, bueno, estamos caracterizados nosotros por la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Después vienen otros elementos químicos que están presentes, pero que no están en las cantidades de los elementos que yo les he mencionado. O sea, dice en otras palabras, la materia animada está dominada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ya podemos poner fósforo, después viene azufre, calcio, potasio, cloro, magnesio. Esos son los más abundantes. Entonces, si uno contrasta estas abundancias que tiene la materia viva con la distribución de los elementos en la hidrósfera, en la atmósfera y en la litósfera, hay claras diferencias. Por ejemplo, nosotros, materia viva, concentra carbono, hidrógeno, oxígeno. Con estos elementos químicos, bueno, constituimos la mayoría de las moléculas que forman la materia viva, también se llaman bioelementos, ¿no? Los elementos que caracterizan, los elementos químicos que caracterizan a la materia animada. Se puede separar en elementos abundantes o mayoritarios, que están siempre presentes en la materia viva, y aquellos elementos que son menos abundantes, o bien se dan en algunos seres vivos y no en otros. De esto de los oligoelementos.
Tenemos los oligoelementos esenciales y los oligoelementos no esenciales. Los no esenciales son importantes para cierto tipo de organismos, ya, pero no para todos los organismos. En cambio, los esenciales se dan casi en la mayoría de los organismos, pero en poca cantidad. De ahí viene la palabra oligoelemento. Y los otros, podemos llamarle macroelementos, pues son más abundantes, o aquí le llaman elementos mayoritarios. Y tenemos los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. Primarios porque son los más abundantes, y secundarios pero son menos abundantes, pero son importantes para la materia animada, para que siga funcionando la materia animada. Bueno, dentro de los elementos, bioelementos primarios tenemos, ya lo vimos, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Y dentro de los bioelementos secundarios tenemos el magnesio, el calcio, el potasio, el sodio y el cloro, como elemento, repito. Dentro de los oligoelementos, los esenciales, dice acá, no superan el 0,1%, pero son esenciales para la vida. Tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Y esos están presentes en poca cantidad, pero son esenciales. En los últimos años se ha puesto muy de moda, sobre todo en la gente de la tercera edad, o aquellas personas que no quieren envejecer, el consumo de estos oligoelementos. Entonces usted puede ir a la farmacia no, por ejemplo, y mirar, y hay una serie de frasquitos que venden ahí, no son tan baratos, que son una suerte de vitamina, pero tienen estos elementos. Ahora, hay algunas enfermedades que se declaran en el ser humano por deficiencia en los oligoelementos, y que cuando los médicos se dan cuenta, bueno, les suplen la dieta con los oligoelementos, y las personas se recuperan de esas enfermedades. Y lo otro interesante en el caso de los oligoelementos no esenciales, que hay ciertas enfermedades que son tratadas, mejor tratadas, cuando se les da a las personas algunos oligoelementos. Por ejemplo, para las personas que tienen esta enfermedad bipolar, personas que pasan por estados eufóricos y personas que pasan por estados depresivos. Bueno, la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica, y fíjense ustedes que el tratamiento con litio, con el litio como oligoelemento, ha ayudado a muchas personas que sufren de esta enfermedad a una mejor calidad de vida. No elimina la enfermedad. ¿Ya? En el caso de los oligoelementos esenciales, si hay una enfermedad por carencia, bueno, usted puede resolver el problema de salud porque le estaba faltando ese oligoelemento. Su capacidad orgánica a lo mejor no le permitía procesar ese elemento cuando le viene en el alimento. Lo elimina al exterior con esto. O bien estaba consumiendo alimento pobre en estos oligoelementos esenciales. Pero en el caso que menciono, de todo el caso del litio, bueno, el litio no es un oligoelemento que nosotros necesitemos para vivir, pero ha demostrado ser un
un buen, el uso del litio ha demostrado ser un buen tratamiento para enfermedades. Y así hay enfermedades psiquiátricas como la bipolaridad. Y así hay otras enfermedades mm, que han sido tratadas con oligoelementos que no son necesariamente esenciales, pero han resultado ser exitosos en el tratamiento de ese tipo de enfermedad. Explicaciones todavía no son, no son claras, digamos. Las biomoléculas también, esta es una repetición de la diapositiva anterior. Las biomoléculas se refiere a las moléculas que están presentes en los seres vivos, a la materia animada, y tenemos biomoléculas orgánicas que se llaman y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que son ricas en carbono, oxígeno e hidrógeno. Y podemos agregar nitrógeno, fósforo y azufre. Y las inorgánicas son moléculas más simples que se encuentran también en la materia inanimada. Las orgánicas de preferencia se encuentran en la materia animada, porque son producto de la acción de la materia animada, del proceso metabólico de la materia animada. Entonces, dentro de las inorgánicas, como ejemplo, citamos el agua. Fíjense ustedes que hay organismos, no nosotros, hay organismos que son aproximadamente el 80% de su peso agua. Acá en la playa de la Serena Coquimbo, bueno, a veces encontramos lo que la gente llama aguas muertas. Eso corresponde a una medusa. En el mar, esa medusa es difícil de reconocerla porque tiene tanta agua que se hace transparente. Pero cuando el mar las tira a la playa, bueno, ahí nosotros encontramos una masa de agua que en realidad no es agua, sino que es un cuerpo de un ser vivo cuyo componente principal es el agua, por eso que es transparente, es gelatinoso, no, agua. Bueno, los gases, el oxígeno, el, 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 el anhídrido carbónico, fundamentalmente, y otros gases que se pueden estar presentes en el cuerpo. Por ejemplo, eh, recordarán ustedes que el nitrógeno es un elemento bastante abundante en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros inspiramos, ¿ya? Inspiramos nitrógeno, y ese nitrógeno pasa a la sangre. Cuando expiramos, ¿ah? Eliminamos aire, que es rico en agua, en anhídrido carbónico y en nitrógeno. Pero si yo me voy a unos 30, 40 metros bajo la superficie del mar, ¿ya? Y cuando inspiro nitrógeno, y tengo nitrógeno en mi sangre, cuando yo estoy a 30, 40 metros bajo la superficie del mar y subo rápido, el hidrógeno que está disuelto en la sangre se separa de la sangre y se transforma en burbujas de nitrógeno, el gas. Y esas burbujas de nitrógeno pueden causar severo daño en el cerebro de las personas. Las personas pueden morir o bien pueden quedar paralíticos por el resto de su vida. O sea, la enfermedad del buzo. Por eso que los buzos cuando bajan tienen que bajar con precaución, pero cuando suben tienen que subir con mayor precaución, porque a medida que van subiendo, bueno, tienen que irle dando oportunidad al organismo que vaya eliminando el nitrógeno a través de la expiración. De otra manera, ¿cierto? Como dije, el nitrógeno se transforma en una burbuja que circula por la sangre y llega
al cerebro, causando una enfermedad severa, eventualmente la muerte. Dentro de las moléculas orgánicas, bueno, tenemos una variedad de moléculas orgánicas como las vitaminas, por ejemplo, que aquí no están consignadas. Acá están las más comunes, ¿no es cierto? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la importancia de las proteínas? Que las proteínas conforman nuestra estructura corporal. ¿Ya? Los músculos son mayoritariamente proteínas. Los ácidos nucleicos tienen la información genética nuestra, o mejor dicho, generalizando, de la materia animada. Las proteínas conforman la estructura de la materia animada. Si esa estructura corresponde al cuerpo de un pez o al cuerpo de un insecto, bueno, eso está dado mayoritariamente por proteína. Bueno. Los lípidos son reservas de energía. La grasa, la materia grasa es reserva de energía. Y los carbohidratos también son reservas de energía, pero son reserva de energía más inmediata al ejercicio físico, al trabajo, al gasto de energía. Entonces, como recién les señalaba, si usted está haciendo ejercicios, corriendo por la avenida del mar, bueno, la energía que necesita para movilizar su cuerpo es inmediatamente aportado por una molécula que se conoce con el molécula de adenosintrifosfato, ¿no es cierto? Esa provee la energía para la reacción de los músculos, de las proteínas que conforman los músculos. Pero esa energía que tiene el adenosintrifosfato proviene de la glucosa. Y la glucosa proviene del glicógeno, que es un carbohidrato, es una molécula, el glicógeno es una macromolécula. Ahora bien, cuando usted come y no hace mucho ejercicio, su cuerpo guarda la energía que tiene el alimento que ha ingerido, primero en la forma de glicógeno y después en la forma de lípido. El glicógeno se acumula en los músculos, por lo tanto la persona que tiene un buen estado físico, sus músculos son bastante potentes y allí hay depósitos de glicógeno. Pero para la persona que no hace ejercicio, la energía se acumula en los lípidos, ¿ya? En las grasas que tiene esa persona en las distintas partes del cuerpo, en la cintura, en el vientre, en el trasero, qué sé yo. Ahora, las transformaciones de la materia se rigen por la ley de conservación de la materia, que en toda transformación física la materia se conserva, en toda transformación química la materia se conserva, y lo interesante es que en toda transformación biológica la materia se conserva. No quiere decir que sea la misma materia, está referida a el total de átomos. Aquí tenemos un ejemplo de una transformación química, cuando tenemos el hidrógeno gaseoso, le damos las condiciones, ¿no es cierto? Y lo mezclamos con el cloro gaseoso, las condiciones de presión y temperatura, y se forma como producto de eso el ácido clorhídrico, que es un ácido bastante complicado, peligroso. Es líquido. En cambio, el hidrógeno a la temperatura ordinaria es un gas, el cloro a la temperatura ordinaria es un gas. Juntamos el gas hidrógeno, el gas cloro, le damos las condiciones de presión y temperatura, y como producto de esa reacción química es el ácido clorhídrico. Ahora,
para hacer una cierta masa de ácido clorhídrico, como muestra ahí la diapositiva, bueno, necesitamos aproximadamente 4 gramos de hidrógeno gaseoso, 142 gramos de óxido de cloro, y se nos produce 146 gramos de ácido clorhídrico, bueno, que corresponde a la suma, ¿no es cierto?, del aporte del hidrógeno más el aporte del cloruro. La conservación de la materia. Ahora, algo interesante a tener presente, que yo se lo señalé en la clase pasada, en lo que dice relación con la materia, la Tierra, o si ustedes quieren la ecosfera, es un sistema cerrado. Nosotros no intercambiamos materia con el entorno de la ecosfera. Puede que de vez en cuando llegue un aerolito, qué sé yo, y caiga, pero eso no es un intercambio de materia en sentido estricto. O puede que de vez en cuando nosotros lancemos un satélite artificial que va a explorar el universo o el sistema solar. Eso no es intercambio de materia. Por lo tanto, nosotros funcionamos como un sistema cerrado, que en algún momento el átomo de oxígeno va a formar parte de los carbohidratos que constituyen su cuerpo, y en otro momento el oxígeno va a formar parte de un mineral, en otro momento el oxígeno va a estar presente en la atmósfera, ¿va? Pero yo estoy hablando de momentos, y estos momentos se refieren a tiempos geológicos, miles de años. Hay un momento en que ese mismo átomo de oxígeno forma parte de la materia animada, y en otro momento de algún óxido, un mineral que está en el suelo, o litósfera, y otro que está eh, oxígeno o monóxido de carbono o dióxido de carbono que está en la atmósfera. ¿Me entiende? Pero no hay intercambio, repito, de materia con, con el sistema exterior. Por tanto, se dice que en la Tierra o en la ecosfera, los elementos constituyentes de la materia, átomos, ciclan, pero la energía fluye y ya hay un intercambio de energía con el sistema exterior. Durante el día, ¿no es cierto?, como lo vimos en la clase pasada, durante el día la ecosfera recibe una cierta cantidad de radiación, esa radiación se procesa para hacer trabajo, y la consecuencia de ese procesamiento, la energía solar se transforma en energía calórica, y tiene que necesariamente salir el espacio exterior, si no la Tierra se calienta, que es el fenómeno que estamos observando desde el comienzo de la revolución industrial, por allá por el siglo XVII. Movimiento de la Tierra, entonces, tenemos el movimiento macro, que compromete los grandes sistemas de la Tierra, y que está referido a los ciclos de los elementos, dinamizado por la energía solar, y llevado a cabo en procesos ecológicos. En este caso le estoy mostrando procesos ecológicos que ocurren en los grandes sistemas, en la atmósfera, en la litósfera, en la biosfera, en la hidrósfera. Tenemos el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y el ciclo del oxígeno, que son los elementos más importantes de la materia animada.
pero por supuesto que hay otros elementos que también están relacionados con el ciclo, pero esos ciclos no son tan perfectos, digamos. Y este dinamismo de la materia, en términos en términos de los elementos, es promovido, realizado con los aportes de energía del Sol. Y ya sabemos por la segunda ley de la termodinámica que en todos procesos de cambio energético, una fracción de esa energía se pierde como calor y sale al espacio exterior. ¿Ya? Y a un nivel más local, ahí tenemos una cadena de interacciones donde hay movimiento, flujo de energía y movimiento de materia. O sea, dice en otras palabras, en los ecosistemas, la energía fluye y la materia cicla. Y cuando alguien se come a otro alguien, ahí va paquetes de energía y paquetes de materia. Repito, por la segunda ley de la termodinámica, la energía que se usa, fracción de esa energía, queda en el cuerpo de quien ha comido, pero otra fracción de la energía se pierde como calor. Esta es una representación un poco simple de lo que es la cadena trófica. Tenemos energía, aquí tenemos primer nivel, en esta secuencia lineal, primer nivel de los transformadores, las plantas, que gracias a la fotosíntesis capta la energía del sol, energía física, radiación electromagnética, ya la vimos, y la transforman en energía química que está contenida en los enlaces que conforman las moléculas del cuerpo de la planta. Las plantas también se llaman productores, porque producen, aun cuando la palabra en sentido estricto no está bien empleada, pero se supone que producen alimento para el resto del sistema, y ese alimento tiene materia y energía, por la definición que hemos dado de materia. El proceso de transformación se conoce con el nombre de fotosíntesis. Entonces, queda materia y energía ahí acumulada en la planta, que puede ser, por ejemplo, la raíz, que puede ser, por ejemplo, la hoja, el tallo. Cuando nosotros comemos papa, comemos la raíz. Cuando comemos lechuga, comemos la hoja. Cuando comemos zanahoria, comemos la raíz. Cuando comemos uva, comemos la fruta. Cuando comemos nuez, comemos el fruto. Eso es paquete de energía y de materia. Bueno, después tenemos este segundo nivel trófico, que es el herbívoro. El herbívoro entonces se alimenta de la hoja, de la raíz, del tallo, del fruto, de la flor, aunque las flores son menos energéticas, de la semilla. Bueno, no todo lo que tiene acumulado la planta pasa al herbívoro, una fracción importante pasa, pero no todo, porque la planta tiene que vivir, ¿ya? Y realizar, por lo tanto, trabajo, y al realizar trabajo, parte de esa energía acumulada se desecha al exterior del sistema, bajo la forma de calor. Lo que queda entonces acumulado en la hoja, en la raíz, en la semilla, en el fruto, la fruta, pasa al herbívoro,
el herbívoro se alimenta, se mantiene, y por lo tanto parte de esa energía se elimina como calor, y lo que queda después de haber eliminado como calor es la energía disponible para el carnívoro. Y así sucesivamente hasta que se consume la última cantidad de materia, con la poca energía que le va quedando. Cuando el cuerpo de la planta muere, el cuerpo del herbívoro muere, el cuerpo del carnívoro muere, el cuerpo del carnívoro secundario muere. El carnívoro secundario es aquel que se alimenta de carnívoro. Y también podemos tener un carnívoro terciario. Después vamos a precisar esto con más detalle. Nosotros, por ejemplo, somos herbívoros cuando nos comemos una lechuga. Somos carnívoros cuando nos comemos un trozo de bistec proveniente de la carne de una vaca. ¿Ya? Somos carnívoros de carnívoro cuando nos comemos un trozo de pescado que a su vez se alimenta de otro peces. Y así sucesivamente. Bueno, todo esto va quedando, si la cadena trófica es del mar, va quedando en el agua y después se va a los sedimentos marinos, y en los sedimentos marinos hay organismos que se alimentan de eso poco que va quedando. O si es el ecosistema terrestre, eso se va al suelo, y esa materia y energía sirve para esos organismos.